Ahora sí. Bien, Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo en este momento que nos acompañas a compartir hoy la palabra de Dios y estamos muy agradecidos con Dios por que Él nos concede un día más de vida para estar delante de su presencia, escuchando su palabra y disfrutando de todo lo que Dios nos pueda bendecir y suplir en este día. Amén. Bien, vamos a continuar entonces con este estudio bíblico que estamos haciendo todos los días. Hemos hablado un poquito en estos días de lo que es formados para servir a Dios. Recuerda que nosotros hemos sido llamados, se nos ha designado una labor en esta tierra. Dios nos ha dado una forma única para poder servir a Dios a través de ello. Y vamos a ver el día de hoy. Ayer estamos viendo que tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cómo piensan los siervos de Dios. Amén. Y hoy día vamos a ver acerca de eso, ¿no? Justamente la mentalidad de un siervo, ¿no? Ayer hemos visto el corazón de un siervo. Hoy vamos a ver la mentalidad de un siervo de Dios. Amén. Recuerda que todos somos siervos de Dios. No solamente los pastores o los líderes o los ministros, no. Todos los hijos de Dios estamos llamados a ser siervos del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que a Dios Señor, nos estamos colocando en una posición de siervos. Y como siervos estamos llamados todos a cumplir y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. Así que tú y yo somos siervos de Dios, somos consiervos del Señor. Amén. Bien, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, también la haya en vosotros. ¿Qué es lo que Dios sentía? ¿Qué es lo que Jesús sentía estando en esta tierra? Nosotros lo hemos estado viendo a través de todas estas clases, cómo es que Jesús pensaba, cómo es que Él sentía. Amén. La Biblia dice que Dios es amor. Todos sus sentimientos se basaban en el amor. Tú y yo tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice que en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando se nos dio el Espíritu Santo de Dios. Y todos los que tienen el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos llamados a servir a Dios. Amén. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Bien, entonces vamos a ver cómo piensa un siervo de Dios. Recuerda que el servicio a Dios es un acto voluntario. Nosotros no podemos servir por obligación o por presión o por susto, por miedo al Dios. No, no. El servicio es un acto voluntario y es una respuesta de amor que nosotros presentamos delante de Dios, y todo empieza en nuestros pensamientos. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de sentir y vamos a cambiar nuestra manera de actuar. ¿Por qué? Porque si tú cambias tu forma de pensar, vas a cambiar muchos conceptos en tu vida y vas a sacar muchas ideas erróneas de tu mente. Y vamos a sentir de manera correcta, y eso nos va a llevar a servir a Dios de la manera que Dios espera que nosotros la sirvamos. Si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de sentir y va a cambiar nuestra manera de actuar. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar hoy ya un poquito acerca de cómo debe pensar un siervo de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no solamente hay que pensar en nosotros. Los siervos de Dios piensan más en otros que en sí mismos. Ahora, no estoy hablando de ese pensamiento que, digamos, te hace llevar una vida descuidada a ti, a tu familia, y tú por estar sirviendo o estar involucrándote en otras actividades, descuides tu familia, te descuides a ti mismo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros tenemos la mente de Cristo, y como tenemos pensamientos como siervos, no solamente hay que pensar en sí mismo. La idea no es pensar únicamente en lo demás y no pensar en nada en lo que a ti corresponde. No, hay que pensar en nosotros mismos porque somos templo del Espíritu de Dios y hay que cuidarnos también. Pero eso no quiere decir que voy a centrar mis pensamientos en mí y no voy a pensar en los demás. Por eso la Biblia dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. Esa palabra también que dice que yo tengo que pensar en mí, pero también tengo que pensar en los demás. No solamente me debo centrar en mí, en mis necesidades, en lo que yo necesito, o en mis comodidades. No, hay que pensar también, dice la Biblia, en los demás. Y un siervo piensa de esa manera. Jesús pensó de esa manera. Él decía: yo no he venido para ser servido, he venido para servir y para dar mi vida
en rescate de muchos. Entonces, ¿en qué estaba pensando Jesús cuando dijo eso? Estaba pensando en sí, Él iba a morir, se iba a sacrificar, iba a ser castigado por los demás. Entonces Él no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en los demás. ¿Cómo piensa un siervo de Dios? Piensa en los demás. No solamente en sí mismo, sino también piensa en los demás. Los siervos de Dios piensan como mayordomos y no como dueños. Recuerden, si nosotros pensamos que somos dueños de todo en esta vida, siempre vamos a vivir como dueños y nunca vamos a vivir como siervos. Vamos a querer ser señores y nunca vamos a querer ser siervos. Los verdaderos siervos de Dios piensan como mayordomos, como que todo lo que tienen, su economía, sus recursos, su familia, sus dones, los ministerios, las capacidades, las oportunidades, todo lo que tú tienes, todo le pertenece a Dios. Cuando tú piensas de esa manera, se te va a hacer más sencillo servir a los demás. Se te va a hacer más sencillo servir a Dios. Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Más atrás dice, ¿qué has recibido tú? ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido de Dios? Dime, yo también te hago la misma pregunta. ¿Qué tienes tú que no lo hayas recibido de Dios? ¿Tu salud? Lo recibiste de Dios. Las oportunidades las recibiste de Dios. Ponlo todo al servicio de Dios. Así piensan los siervos de Dios. Piensan como mayordomos y no como dueños. Recuerda que todo le pertenece a Dios. Un mayordomo es un siervo al que se le confía algo. Y Dios te ha confiado todo lo que tú tienes. Todo. Tu trabajo, tu familia, tus capacidades, tus dones y todo lo que tú tienes, Dios te lo ha confiado en ti. Actuemos como mayordomos y no como dueños. Entonces, un mayordomo está al servicio de Dios. Y la mentalidad de un siervo es, todo lo que yo tengo lo pongo al servicio de Dios. ¿De qué manera? Sirve a los demás. Cuando tú tengas algo que compartir con alguien, es la oportunidad que Dios te está dando, que tú eres un siervo de Dios, que tú piensas como un siervo de Dios. No pienses en ti mismo, aprende a pensar en los demás, aprendamos a entender que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Amén. Todo es de Dios y nosotros ¿qué cosas somos? Mayordomos, no dueños, mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y Dios dice que se requiere que los administradores, o sea, que los mayordomos sean hallados fieles. Actuemos con fidelidad en cuanto a lo que Dios nos ha dado. Amén. Lo otro es que los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Hay un problema aquí. A veces nosotros estamos más ocupados en pensar en cómo trabajan los demás o a qué hora se equivocan los demás o envidiando lo que hacen los demás y nos olvidamos de lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No es la manera en que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. No que estemos envidiando lo que Él hace, molestando al que está trabajando, irritándonos con el que trabaja más, con el que trabaja menos. No, olvídate de esas cosas. Nosotros no estamos llamados para supervisar lo que hacen los demás. Estamos llamados a servir. Hay alguien que le va a pedir cuenta a cada siervo, y ese es Dios, no tú ni yo. Cada uno, dice la Biblia en el libro de Romanos, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Tú no vas a, a recompensar a las personas, tú no lo vas a juzgar. No, eso le pertenece a Dios y únicamente le pertenece a Dios. A ti y a mí nos pertenece trabajar y servir a Dios, porque tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Así que no nos hagamos vanagloriosos, o sea, creyéndonos superiores a otros, tampoco eso. Tampoco estemos irritándonos unos a otros, fastidiándonos entre nosotros y envidiándonos a nosotros. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo aprendamos a servir con lo que Dios nos ha dado. En este tiempo sirvamos a Dios desde tu casa, desde tu trabajo, en la iglesia, cuando estemos congregados. Sirvamos a Dios porque todo servicio es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Recuerda que tú y yo no estamos para hacer nuestras propias voluntades. Estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Señor. Amén. Los siervos buscan su identidad con Cristo. Juan 13:3. A ver, vamos a buscar Juan 13:3. Y aquí hay una declaración muy hermosa de nuestro Señor Jesucristo y un ejemplo muy grande también, dicho así de paso. San Juan capítulo 13, versículo 3. Dice así:
Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esta es la historia que cuando Jesús lava los pies a sus discípulos, pero mira cómo empieza. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, Jesús sabía quién era Él, sabía a quién estaba yendo, sabía a quién estaba sirviendo. Entonces nosotros también tenemos que tener la misma identidad. El ejemplo de Jesús en cuanto a su servicio nos va a enseñar a nosotros que como siervos de Dios tenemos que basar nuestra identidad en Cristo. ¿Acaso porque tú le sirves a alguien te va a ser inferior? ¿Acaso porque tú te pones al servicio de la iglesia, de los hermanos, los atiendes, los ayudas, te pones a su servicio, eso te va a ser inferior? No, al contrario, el Señor Jesucristo dice, el que quiere ser el primero entre vosotros tiene que ser el servidor de todos. Para Dios, la persona más importante es el que se pone al servicio. Jesús una vez preguntó así, ¿no? ¿Quién es el más importante? Dice, ¿el que está sentado a la mesa o el que sirve? Y las personas sabían, y Jesús también lo sabía, que más importante a los ojos humanos es el que está sentado en la mesa. ¿Por qué? Porque el que está sentado en la mesa se está sirviendo y es más importante. Pero Jesús dijo, ustedes están sentados a la mesa y yo les estoy sirviendo. Viéndolos desde ese punto de vista, ¿quién es más importante? ¿Los que estaban sentados a la mesa o Jesús? Lo que me vieron ver a mí, dice Jesús, ahora háganlo ustedes. Nosotros estamos llamados a servir y eso no nos va a hacer menos, por lo contrario, eso nos va a hacer personas más dignas, nos va a hacer personas más útiles y personas más agradables a los ojos de Dios. Amén. En el Salmo 100 dice, venid ante su presencia con alegría, servirle con regocijo. Al servir a Dios, los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad y no como una obligación. Cuando tú tengas que servir a Dios, no lo hagas renegando, no lo hagas peleando, no lo hagas discutiendo. Sirve a Dios con alegría. En el Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Versículo 2, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servir a Jehová con alegría, dice la palabra del Señor. Entonces, nuestra actitud al servir a Dios debe ser renegando, discutiendo, peleando, ofendiéndose. No, nuestra actitud al servir a Dios dice servir a Jehová con alegría. Cuando yo tengo la oportunidad de hacer algo por alguien, yo lo tengo que hacer con alegría. Por eso que en el libro de Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Esa es la forma de servir a Dios. Juan capítulo 12, versículo 26, dice la palabra de Dios, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Voy a leer, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Hay motivo para ponerse triste por el servicio? No. Y más allá de buscar las bendiciones, tengamos un corazón y un pensamiento de siervo. Amén. Sintamos como siervos, pensemos como siervos. Recuerda que en esta vida tú y yo estamos puestos para servir. Tenemos que identificarnos con el reino de Dios, tenemos que servir en esta tierra. Amén. Alguien dijo que las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. ¿Tú quieres ser feliz? Haz la voluntad de Dios. ¿Y qué cosa es la voluntad de Dios? Es ponerse al servicio de los demás. Cuando tú sirves a alguien, estás haciendo la voluntad de Dios. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para servir, debo pensar como siervo, debo sentir como siervo, debo actuar como un siervo. Amén. Que Dios los bendiga. Y vamos a orar un momento. Amén. ¿Cuál es tu mayor preocupación en esta tierra? ¿De que te sirvan a ti o de que tú sirvas a los demás? Que nuestra mayor preocupación en esta tierra sea el servir a los demás de la manera que Dios espera que nosotros sirvamos. Amén. Señor mío y Dios santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias primeramente por salvarnos, por redimirnos, por hacernos tus hijos, oh Dios. Cuando te entregué mi corazón, Señor, te entregué como mi único Señor y Salvador.
Tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, Señor. Tu iglesia, estamos a tu servicio. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Tú eres la cabeza, Señor, y a ti vamos y a ti te servimos, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser buenos servidores. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas de las veces nos hemos negado a servirte, Señor. Pensamos que nosotros tenemos ese derecho. No tenemos ningún derecho a negarnos, oh Dios, al servicio. Estamos, Señor, Dios mío, llamados por ti, Señor, a servirte bajo cualquier circunstancia, cualquiera que sea nuestro estado de ánimo, cualquiera que sea la circunstancia que nos rodeen, estamos llamados a servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Y nuestro amor a ti, Señor, nos impulsa a servirte, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ver el servicio como una oportunidad, Señor amado. Gracias porque tú estás conmigo y tú honrarás a quienes te sirven, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aprovecho este instante para orar por toda aquella persona que en este momento que está escuchando, Señor, esta enseñanza, quizás esté enferma, oh Dios, esté pasando por momentos de quebranto en cuanto a su salud, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, oro para que tú pongas tu mano sanadora sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre ellos, Padre Santo, y quites toda enfermedad de sus cuerpos, oh Dios, de su cuerpo, de su estado emocional, de sus pensamientos. Sánalos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Pon paz y tranquilidad en sus corazones, oh Dios. Y si están pasando por momentos de necesidad, suple sus necesidades, oh Dios, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra y por tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ya saben, fuimos formados para servir y hay que pensar como siervos, hay que sentir como siervos y hay que actuar como siervos de Dios. Amén. Conmigo será hasta mañana, si Dios se lo permite. Amén. Un abrazo fuerte de aquí para todos ustedes. Lo llevo en mi corazón y mis oraciones. Amén. Que Dios los bendiga. Y si Dios permite, mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones.